parece perdurar en otros ámbitos como la arquitectura. Se puede intervenir sobre un edificio antiguo, añadir una nueva construcción, aportar las mejoras técnicas de nuestra época que facilitan la utilización. En el ámbito del libro es muy diferente. Gastamos a menudo fortunas para rehacer en forma idéntica las estructuras antiguas caídas en desuso y mal adaptadas a su utilización actual. Si esta reconstitución se hace muy bien, nosotros no estamos muy lejos del trabajo de falsificador, y las generaciones futuras tendrán mucho trabajo para distinguir las verdaderas encuadernaciones antiguas de las falsas, ya que el supuesto expediente que describe toda la intervención no acompañará obligatoriamente la obra. El expediente se le refiere como una ficha, ¿no? Si hacer una falsificación no es el objetivo perseguido, la reconstitución de las encuadernaciones históricas solo es concebible como modelo para la formación de los restauradores o para la información del público en general. Rehacer una encuadernación a la antigua, pero aportando mejores técnicas y relacionando la decoración exterior al periodo de publicación del libro es otra posibilidad. Pero en este caso, a la confusión de las denominaciones se añade la confusión de las técnicas, intentando al mismo tiempo dar al libro una encuadernación falsamente de época. Y sin embargo, todos sabemos que una imitación seguirá siempre siendo una imitación, hasta que la ayuda del tiempo y la ignorancia haga que se la tome por un objeto auténtico. Para prevenir eso, todo objeto debería reflejar su época de creación, de una manera inmediatamente perceptible para todos. La encuadernación, siendo un ámbito desconocido por el público en general, nos obliga aún a estar más atentos y evitar a cualquier precio la confusión de los estilos. Para reencuadernar un libro existe hoy otra solución, la encuadernación de conservación. Este nuevo concepto apareció hace una veintena de años gracias a las investigaciones emprendidas en numerosos países después de la inundación de Florencia, que fue un poco lo que habló Ezequiel en su disertación anterior. Para una encuadernación de conservación, la elección de los materiales y técnicas es dictada por las características físicas del documento y por el uso al cual se destina. Las elecciones estéticas pueden destacar la importancia y la rareza del libro, el interés que le da su propietario, pero sin tomar prestados servilmente elementos decorativos de otra época. La encuadernación de conservación, como no está vinculada por el peso de la historia, ni en la elección de sus materiales, ni en su construcción, combina libremente las técnicas modernas y antiguas y aplica al servicio de la protección del documento conocimientos recientemente adquiridos en el ámbito de la química de los materiales. Si aceptamos la idea de que la gran mayoría de las encuadernaciones que no cumplen más sus funciones sean sustituidas por una encuadernación de conservación, la palabra restauración podría por fin significar la puesta en condiciones de las encuadernaciones poco dañadas y no la reconstitución con grandes gastos de falsas encuadernaciones históricas. Esto, digamos, es bastante claro y a mí lo que más me interesa es la parte que ella habla de la estética, de que es en definitiva lo que propone Tomorrow Past. Es decir, si yo el día de mañana puedo reconocer que la encuadernación que tiene ese libro no es la original, va a ser gracias un poco a su estética, porque la estética es lo que te marca el tiempo, o el tiempo en el que fue hecho el trabajo. Obviamente las técnicas también, pero la estética la puede reconocer cualquiera. No sé qué ejemplo de otra área poner, pero si este tipo de encuadernaciones que está haciendo este grupo, que son encuadernaciones modernas, sencillas en cuanto a las técnicas y muy poco interventivas, pero sí tienen una estética claramente marcada de nuestra época. Entonces, a partir de ese concepto, obviamente en el futuro se podría reconocer perfectamente que no es una encuadernación de época, además que obviamente la encuadernación no correspondería a lo que estamos acostumbrados para ese tipo de época del libro. ¿Bien? Pero bueno, esto es un poco el concepto, digamos, que tiene ella, que me parece súper interesante y sobre todo me parece interesante que sea anterior a la movilidad porque claramente es algo que se viene pensando hace mucho tiempo. Y bueno, es algo muy nuevo, piensen que no tiene 12 años, digamos, de existencia, el movimiento. Yo creo que va a ir ganando adeptos de a poco. Después, todo tiene obviamente sus partes positivas, sus partes negativas. A mí, digamos, el concepto en general me parece interesante, me parece que puede servir. Después hay cosas, por ejemplo, he visto varias encuadernaciones, digamos, de este estilo. Las cosas que hace Schutz, por ejemplo, me encantan porque me parece que remiten muy bien
esencia, digamos, del libro antiguo sin hacer ninguna imitación, usando técnicas contemporáneas y decoraciones contemporáneas, pero ella se mantiene como muy bien en ese tipo de estilo para que tampoco haya un contraste tan grande. Después he visto algunas otras que por ahí ya son un poco más delicadas o un poco más jugadas, que obviamente ahí ya es un poco más difícil. Y, por ejemplo, no me gusta tanto, hay muchas encuadernaciones, por ejemplo, de papel o de cartulinas, o sea, muy sencillas. Esa parte a mí, por ejemplo, personalmente ya no me convence tanto. Yo esperaría una encuadernación con un poquito más de cuerpo, digamos, para ese tipo de libros. Pero bueno, son elecciones en definitiva, que después cada uno tendrá que hacer el asunto. Así que, bueno,